libertad de alabar a Dios, como si estuviera en la iglesia. Gloria a Dios. Porque en muchas ocasiones el Señor Jesucristo estuvo en medio de ciudades predicando la palabra, y ahí donde Él llegaba se hacía casa de Dios, porque donde quiera que estén 2 o 3 en el nombre de Jesús, ahí estará Él en medio de ellos. Gloria a Dios. Y quiero predicar bajo el tema de la Biblia es un manjar. Ese es el tema. Amén. La Biblia es un manjar. Es el tema de esta noche. Gloria a Dios. La Biblia, hermanos, ha sido el libro más perseguido y a veces odiado. Incluso lo han querido eliminar. Como introducción le voy a dar una pequeña historia de la Biblia. Su nombre proviene del griego, que es biblos, ¿sí? La Biblia significa libros, ¿sí? Libros, biblos, ¿sí? Es una composición de 66 libros, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada uno de ellos inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Porque toda la palabra, la escritura, ¿sí?, es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Así que si alguien le dice a usted, eso es un cuento escrito por hombres, usted tiene la autoridad de decirle, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Los Aleluya. santos hombres de Dios que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Alrededor de 40 escritores escribieron la Biblia y la escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Cada uno de ellos pasó diferentes pruebas, pasó diferentes momentos difíciles en su vida, pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y animados también. Porque vemos la vida de Moisés, que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Él los escribió, pero tuvo que vivir momentos difíciles, momentos donde él pensó que Dios incluso lo había abandonado. Pero Dios venía y le decía, yo estoy contigo, levanta tu vara y camina y ese mar se va a abrir. Y él levantaba la vara y caminaba y el mar se abría. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios van a pasar momentos y pruebas difíciles en la tierra, pero Dios siempre va a venir con su Espíritu Santo y va a venir y le va a decir, levántate, levántate y camina y ese mar se va a abrir, esos problemas se van a arreglar, ¿sí? Porque no porque sea siervo de Dios no va a pasar momentos difíciles. Va a pasar momentos difíciles, pero Dios le va a decir, como le dijo a Josué, es como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, todos los días iré contigo y nadie te va a poder hacer frente, ¿sí? Gloria a Dios. Así mismo Dios en este tiempo le está diciendo a su iglesia, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, porque estamos viviendo los días finales, la trompeta va a sonar, Cristo viene y todo aquel que está perseverando con Cristo será salvo, ¿sí? Gloria a Dios. Las noticias en el mundo nos están avisando, guerras, hambres, persecuciones, injusticias. Las noticias nos están avisando, mismas noticias seculares están diciendo, viene la tercera guerra mundial. Y sabemos la iglesia, por la palabra de Dios, sabemos que está escrito que cuando veamos guerras, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24:7, cuando veamos rumores, oigamos de guerras y oigamos y veamos pestes, enfermedades como la que pasó esta tierra del COVID-19, ¿sí? Y cuando veamos hambres, vemos cómo la gente está ahorita allá en Medio Oriente peleándose la comida, queriendo un poco de comida, ¿sí? La gente tiene necesidad ahorita en estos tiempos. Amén. ¿Qué son estas señales? Que el Señor viene. Amén. Que pronto en esta tierra viene la gran tribulación, ¿sí? La Biblia es un libro que muchos trataron de eliminarlo. Y nuestros hermanos
Hubo momentos que ellos agarraron cántaros y los metieron en esos cántaros de barro, metieron los rollos que venían escrita la palabra de Dios en rollos que eran hechos de cuero de animales, y ahí lo escribieron. Venía momentos donde ellos guardaron en cántaros, en cuevas, la palabra de Dios porque la querían eliminar. El diablo ha querido eliminar la palabra de Dios. Los hombres han querido eliminar la palabra de Dios. Pero como es palabra de Dios y es algo que nadie lo puede impedir. Amén. No lo pueden parar la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a predicar hasta que el Señor lo desee y Él lo quiera en esta tierra, ¿sí? Gloria a Dios. Por lo tanto, la Biblia como un libro perseguido y muchas veces odiado por mucha gente, es aborrecido ha sido la palabra de Dios, pero también por muchos ha sido amado. Y eso por los seguidores de Cristo. Aquellos que aman al Señor Jesucristo lo ven como un manjar que cuando lo comen les sabe dulce. Como aquí Ezequiel le dice el Señor, come ese rollo, Ezequiel, ¿sí? Esos pergaminos, ¿sí? La palabra de Dios fue escrita en pergaminos, fue escrito también en unas hojas de papiro, ¿sí? Y la palabra de Dios, hermanos, la comparamos como un rollo, ¿sí? Es comparado como un rollo, como aquel rollo que está allá, pero eran más grandes, ¿sí? Y en esos rollos eran guardados en cántaros para que no fuera destruidas. Hoy la palabra de Dios, siervo que estás aquí, sierva que estás aquí, atesórala en tu corazón en estos tiempos. Guarda la palabra de Dios en tu corazón, ¿sí? Como le dijo el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando guardas la palabra de Dios, la vida empieza a cambiar. Vidas sucias es porque no se está leyendo la Biblia. Cuando la Biblia se empieza a leer, las vidas se empiezan a limpiar, las vidas se empiezan a restaurar, los corazones se empiezan a sanar, las ciudades se empiezan a cambiar. Cuando la Biblia se le da el primer lugar, las naciones cambian. ¿Por qué vemos hoy tanta maldad en las naciones? Porque se ha sacado la palabra de Dios. Antes, en muchas escuelas de Estados Unidos estaba la Biblia, estaba la palabra de Dios en el escritorio muchas veces del maestro que daba la clase. Se acostumbraba a orar cuando se iba a empezar el día. Hoy se ha sacado la palabra de Dios de muchos lugares, de muchos hogares. Por eso es que hay muchas cosas malas que están pasando en las ciudades. Pero cuando una ciudad se vuelve a Dios, la vida empieza a cambiar. Cuando una familia se vuelve al Señor, la familia empieza a cambiar. Gloria a Dios. La Biblia como un manjar que se debe disfrutar. Como esa frutita que usted comió ahorita. Usted la disfrutó. Como esa comidita que se va a comer ahorita. Usted la va a disfrutar. Y pero así, más que eso, se tiene que disfrutar la palabra de Dios. Amén. Cuando el diablo vino en Mateo capítulo 4 y le dijo al Señor Jesucristo, si eres el Hijo de Dios, di que las piedras, estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesucristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La palabra de Dios es un manjar exquisito. Amén. Cómelo en esta noche, disfrútalo en esta noche, saboréalo, porque es manjar, es un manjar. Amén. Es mejor que cualquier buffet. La Biblia tiene temas, historias muy interesantes. ¿Cuántos se van a identificar ahorita rápidamente? Así está bien. ¿Cuántos se van a identificar? Esto es una piedra. Rapidito usted ya le llegó en su memoria de qué le voy a mencionar. Esto es una piedra, ¿sí? Y esto es una horqueta que nosotros le decimos una resortera. El otro pedacito lo busqué, pero no lo hallé esta noche. Pero cuando se le ponía la onda, era pedrada segura. Y dice la Biblia que con una sola roca fue destruido un gigante que medía 3 metros.
Esa historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Cómo con una pequeña roca fue derribado con esa roca un gigante de 3 metros que tenía atemorizado al pueblo de Dios por 40 días y 40 noches. Cosas sencillitas Dios usa cosas sencillas que quizás para todos los demás dijeron: wow, qué tremendo gigante, 3 metros, no lo podemos derribar. Y 40 días salía y atemorizaba al pueblo de Dios y les decía: si hay algún valiente que venga y pelee conmigo. Y entonces por 40 días los tenía atemorizados al pueblo de Israel. Pero de repente salió aquel pastorcito que cuidaba ovejas y dijo: ¿quién es este incircunciso que está provocando al ejército del Dios viviente? Y él dijo: yo voy a pelear con él. Tomó una onda y tomó una piedra y agarró. ¡Pum! Cuidado, ahorita la voy a lanzar ahí. Cuidado. Estén alerta ahí a cacharla, ¿sí? Y todos estaban a la expectativa. Y muchos se agarraban la cara quizás. Y muchos quizás hasta lloraban y decían: no, ese gigante lo va a hacer pedazos a ese David, a ese jovencito, a ese chiquitito. Lo va a hacer pedazos. Pero cuando un hombre está con el poder de Dios, no hay gigante que lo vaya a parar. Cuando una mujer está con el poder de Dios, no hay gigante que lo derribe. Cuando un hombre, aunque sea chiquitito, está en la presencia del Espíritu Santo, no importa el problema que sea, no importa el diablo que sea, el demonio que sea, este hombre le va a decir: largo en el nombre de Jesús, demonio, largo problema, derribado estás. nombre de Jesús, aleluya. No importa cuán grande sea el problema, si tú tienes a Jesús, ese problema tiene solución. No importa cuán difícil veas tu situación, si tienes a Cristo, Él te está contigo y Él te va a dar la salida. Sí. Aleluya. Aquel David dijo: no, ese gigante a mí no me va a atemorizar. Yo era pastor de ovejas. Cuando venía un oso, cuando venía un león, yo agarraba y le daba con una piedra en la cabeza. Y si todavía no era derribado y todavía no soltaba la oveja que tenía en la boca, yo llegaba y lo mataba. Le pegaba en la cabeza y lo mataba. ¿Sí? Amén, aleluya. Y dice la Biblia que agarró y como una bala de calibre 45, han dicho los expertos en estudiar las materias de la Biblia, ¿sí? Han dicho también muchos investigadores científicos que esa bala iba como la velocidad de esa piedra, como la velocidad de una bala de 45, ¿sí? De un arma de 45, calibre 45, o sea, aquí iba una velocidad, pero no era la piedra. Amén. Ni tampoco David, era el Espíritu Santo, el poder de Dios que iba ahí. Gloria a Dios, aleluya. Que no eres tú, ni soy yo, no es Él el que merece la gloria, el que hace todo. En esta noche fue Él el que te habló a tu corazón que vinieras aquí. En esta noche fue Él el que te trajo a ti con un propósito. Fue Él que te trajo para darte una palabra, porque si confías en tu fuerza no vas a poder, pero si confías en el poder de Él vas a vencer. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra que el gigante cayó y todos los que estaban ahí burlándose, muchos de ellos se quedaron con la boca abierta, como muchas veces pasa contigo. ¿Cómo es posible que se pudo levantar? Y los demonios se quedan con la boca abierta. ¿Cómo es posible que no le pudimos robar la fe? Le requieron el carro, le cayó la enfermedad, pero no le pudimos robar la fe. Le tratamos de quitar todo, le quitamos hasta su familia, pero no le pudimos robar la fe. Le alejamos a sus hijos. Le tratamos de destruir su fe, pero no pudimos. Oh, Señor, aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Dice Dios en Jeremías 33:3. Dice Dios: clama a mí y yo te responderé. Así es, Te amén. enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Una piedra no era suficiente, pero si la piedra iba con el poder de Dios, era suficiente. Tú y yo solos no podemos. Y como le dijo el Señor a Zacarías capítulo 4 verso 6, le dijo: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Gloria a Un Dios. siervo que estás aquí, hermana que estás aquí, no vas a poder solo, pero con el Espíritu Santo vas a poder. Gloria a Dios. Aleluya. Este manjar, la Biblia, es también una espada. Una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne las intenciones del corazón, porque llega aún a lo más profundo del corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado al leer la palabra de Dios? Amén, aleluya. Hemos llorado porque hemos visto cómo Dios nos ha hablado. La palabra de Dios penetra hasta los corazones más duros. Aún al corazón más duro lo quebranta. Así es, amén. Esta palabra es espada en contra de los demonios. Cuando tú empiezas a relatar la palabra de Dios, los demonios empiezan a ser derrotados. Y dicen los demonios: está hablando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Lucas 1:37: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada, aleluya. Nada. Nada hay imposible para Dios. La Biblia como un manjar es algo deleitoso. ¿Qué te está pasando ahora? El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. ¿Qué te está pasando en este momento que no te puedas deleitar? ¿Qué te está pasando en esta hora que no te puedes deleitar? Deleítate, lo que sea que te esté pasando. Amén, aleluya. Amén. La Biblia, yo le traje algunas ilustraciones. La Biblia nos pesa también. ¿Cuántos conocen esto? ¿Cuántos conocen esto? A ver. Amén. Ok, un hermano levantó la mano allá atrás. ¿Sí? ¿Alguien más? Esta se llama una romana, pero es una balanza, una báscula, una pesa. ¿Sí? Dice el capítulo 11 de Proverbios que la balanza injusta es abominación para Jehová. Y lo vamos a leer rápidamente. Alguien que me ayude con esta balanza ahí, por favor. Con esta pesa, sosténgala. Quiero que leamos rápidamente Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. ¿Por qué yo estoy usando todo esto? Porque quiero que vea que la Biblia es un manjar. Tiene mucha riqueza. Tiene muchos temas. Dice capítulo 11 de Proverbios: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Esa pesa era usada, esa romana, con un pilón, le llamaban un pilón. Aquí le ponían y era usada, hermanos, para pesar cerdos. Para pesar cerdos. ¿Sí? Se amarraba el cerdo de una manera, quizás no se lo voy a poder explicar todo, donde se fuera poniendo el cerdo, aquí se ponía el cerdo, donde estoy poniendo el pilón, mire, y de aquí se amarraba en un gancho, y luego aquí tiene las medidas. Pero así había compradores que a veces la tenían falseada la pesa, y el cerdo pesaba más, pero aquí en la báscula pesaba menos, y por lo tanto a veces el comprador se robaba 10 kilos de peso. A veces el pilón podía venir alterado, que se mirara grande pero no pesaba mucho. A veces podía tener la pesa una medida que fuera falsa.
Muchas veces la humanidad, el hombre, no da la medida delante de Dios. Por eso el hombre, más bien, no damos la medida delante de Dios. El hombre tuvo que necesitar un Salvador que se llama Jesucristo. El hombre Gloria a no Dios, puede entrar aleluya. al cielo sin Jesucristo. Amén. El hombre no puede entrar al cielo sin Jesucristo. El hombre necesita a Jesucristo, ¿sí? Porque el hombre está desbalanceado como esta báscula, ¿sí? Porque esta está chueca, ya no está bien, ¿sí? Así el hombre está sin Dios, desbalanceado. Y la palabra de Dios es un manjar que viene al hombre a enderezarlo, ¿sí? Aunque los caminos del hombre sean torcidos, Dios viene y lo endereza. Gloria a Esta Dios. noche usted tiene que saber que la humanidad está en la balanza de Dios. Y como el capítulo 5 de Daniel nos relata que hubo un rey que se llamó Belsasar, que fue medido delante de Dios y se halló falto. No daba la talla, no daba el ancho, porque ese rey se le ocurrió ir a agarrar las copas de oro que eran del templo de Jehová y beber vino y ofrecerlo a sus dioses de él. Dioses de madera, dioses de plata, dioses de oro, pero dioses falsos. Y usó los instrumentos de Dios. Y Dios hizo que apareciera una escritura en la pared que muchos de ustedes ya la saben. Como decía, Mene Tekel Uparsin. Pesado fuiste y te hallaste falto. ¿Cómo te hallas en esta noche? ¿Estás dando el peso? ¿Estás dando el peso? ¿O estás muy raquítico, muy flaco? Alaba a Dios. Santo Dios. Dios quiere que estés más llenito, más comidito. Más comidito de este manjar. ¿Cómo estás comiendo este manjar de la palabra de Dios? Aleluya. ¿Cuánto tiempo lo estás comiendo? ¿O estás muy Santo flaquito? Dios. ¿Sí? Porque cuando el cerdo estaba bien pesado, esta báscula se subía hacia arriba. Yo lo vi muchas veces. Pero cuando el cerdo estaba muy flaco, entonces se bajaba hasta aquí abajo. ¿Cómo está dando la talla usted? ¿Sí? Y muchas veces pasaba eso, se caía. ¿Sí? Se caía. ¿Cómo está dando la talla usted? ¿Cómo estamos dando la talla? ¿Estamos buscando al Señor como tenemos que buscarlo? ¿O estamos ahí medios tostados nada más, pero no bien tostados? ¿Sí? Como dicen los mexicanos, estamos medio sancochados, ¿sí? Pero no bien cocido, porque el chicharrón cuando está bien cocido, hasta truena, ¿sí? Pero cuando está sancochado a veces hasta te agarra mal del estómago, porque está sancochado, ¿sí? Y el Señor le dijo a una iglesia, ¿sí? Porque no eres fría ni caliente, le dijo, te vomitaré de mi boca, ¿sí? ¿Cómo estamos, iglesia, en esta noche? ¿Estamos comiendo este manjar? ¿Estamos deleitándonos con este manjar? Sí, Señor, aleluya. ¿Estamos disfrutando este manjar esta Amén, noche? aleluya. Porque este manjar es para comerlo, ¿sí? Vamos a continuar en Ezequiel, donde empezamos leyendo, capítulo 3 de Ezequiel. Capítulo 3 de Ezequiel. Rápidamente, versículo 4. Capítulo 3 de Ezequiel. Versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. La palabra de Dios para los que la aman es un manjar, Amén, aleluya. pero para los que no la quieren oír ni obedecer, viene a ser espada, viene a ser amarga. La comen y dicen, no, yo no la puedo cumplir, ¿sí? La comen y dicen, yo no la puedo cumplir, pero es que no va a poder con su fuerza
y no va a poder si no se entrega, se tiene que entregar a Cristo para que la pueda cumplir. Así es. Y aquellos que no creen, dice la palabra de Dios, ya han sido condenados. Aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. Porque aquel que la quiere y la come, viene a ser un manjar, pero aquel que la desprecia, viene a ser amargo el final. Vida eterna para los creyentes, condenación para los incrédulos. La palabra es para disfrutarla. En esta noche termino con un salmo. Vamos a ir al libro de los salmos. Alguien que nos ayude ahí con los niños, por favor. Pues, Gloria a Dios. gloria a Dios. Dice el Salmo 63. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. En tierra seca, y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Hay un animalito que le llaman el ciervo. ¿Cuántos lo conocen? Amén. Amén. ¿Y sabe por qué usé ilustraciones esta noche? Porque quería traer un mensaje diferente. ¿Por qué diferente? Porque la palabra de Dios no solo tiene una historia, tiene miles de historias. Son 33,000 versículos que tiene la palabra de Dios. Tiene más de 33,000 historias, 31,000 historias, para serle exacto. Y una de ellas también es la del siervo. ¿Sí? Vaya ministrando esa melodía. Este siervo, ustedes ya han escuchado la historia, pero se la voy a repetir. Cuando él está en esos calores en el desierto, él va y busca el agua. Oh, Señor. Y la busca en un lugar y no la halla. Y empieza a clamar. Y se va y la busca en otro lugarcito donde había otro poco de agua, pero ya no hay. Y luego se va a otra corriente y no la halla. Si así fuera la sed de nosotros ahorita, que en la mañana ya nos arrodillamos, pero no sentimos su presencia, y dijéramos, me vengo en la tarde a buscarlo. Y si llegáramos a la noche, no sentí su presencia, me vengo en la madrugada. Pero quiero sentir su presencia, porque muchos aquí en esta noche necesitan la presencia de Dios. Pero eso ya no es trabajo de Dios. Él ya dio la palabra y su presencia está aquí. Aunque no estamos en la iglesia, pero la presencia está aquí. ¿Sí? Y los que tengan sed en esta noche van a beber, y los que no, pues no van a beber porque no tienen sed. El que tiene sed busca el agua. Cuando usted está en este calor ahorita, una agüita, decimos, un Gatorade, agua fría. El siervo con ese calor, porque se acaba el agua muchas veces en los campos, en los desiertos, él empieza a gemir, a buscar, y él viaja a veces kilómetros buscando aguas, hasta que un día llega y la halla. Miren, ponga mucha atención, ¿sí? Y hay esa agua, y él se sacia, pero la buscó. Denle el aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Vamos a estar
estar de pie. Allí en su lugar donde está. Y si alguien quiere pasar aquí para que yo ore por usted, puede pasar. Para que reciba la administración del Espíritu Santo. Alguien desea, pase, venga en esta noche.